Muy bien, vamos a seguir. Ah. Ahí vamos. Bien. Bueno. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Sí. Bueno. Ahora vamos a pasar al nódulo pulmonar solitario o a la imagen nodular en pulmón. Única. Bueno. Nódulo, ¿no? Imagen de forma aproximadamente redondeada, de 3 centímetros o menos. Acuérdense la diferencia, raya 3 centímetros, 30 milímetros, empezamos a hablar de masas y no nódulos. Rodeada de parénquima pulmonar. No debe asociarse a otras anormalidades, atelectasias, adenomegalias, etc. Esto es un pulmón normal en donde yo encuentro una imagen nodular. Esa definición se basa en información obtenida de una radiografía. Nódulo pulmonar. ¿Qué es lo importante de un nódulo pulmonar? Ver cuán cerca está de lo maligno o de lo benigno, ¿no? Excluir malignidad de una sola imagen a veces es difícil, se puede, pero es lo que hay que diferenciar. Sí, bueno, si bien la mayoría son benignos, entre un 30 y 40% son malignos, del 20 a 30% de los cánceres de pulmón se presentan como nódulos pulmonares, 20% de la sospecha de nódulos pulmonares son falsas imágenes, pueden ser fracturas de costillas, lesiones de piel, eso hablando ya más en lo que es radiografía y no tomografía. Acuérdense que la radiografía es una superposición de imágenes. El mejor ejemplo es, por ahí estoy un poco grande, pero ¿vieron, si se acuerdan de los Simpsons? Cuando Homero inventa esa pistola para maquillar gente, es lo mismo. Es como que en la placa se pega, o sea, todas las imágenes que hay y forman una imagen 2D. Entonces, eso lo que te puede causar es que ver fracturas de costillas viejas o lipomas de la piel o algo te den falsas imágenes pulmonares. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, para mostrar un ejemplo, mostramos otra vez, tenemos un tórax postero anterior, y fíjense, en topografía de la mama izquierda, como vemos una imagen nodular redondeada de bordes netos, en un primer término, si el paciente no tiene clínica, no es fumador, de acuerdo a la edad, esto es un pezón. Entonces es una falsa imagen y por ahí no hace falta hacer una tomografía, no hace falta hacerle otro estudio, ni siquiera ni alarmarlo al paciente, por lo que estamos viendo en topografía y todo lo que estamos viendo es una incidencia del pezón. Ahora, por ejemplo acá, que se nos dibuja otra imagen nodular. Esto que vemos acá, chicos, es un catéter. Acá se nos dibuja una imagen nodular dentro del pulmón, y yo pienso, digo, bueno, a ver, está entre una costilla y otra costilla, ¿no? Digo, puede ser una superposición de costillas, y en realidad estoy viendo más denso y nodular porque acá los rayos atravesaron dos costillas. Pero no termino de estar de todo seguro, entonces le pido una tomografía. Y fíjense cómo se ve la tomografía, esta es la costilla, y como la imagen no está dentro del pulmón, sino que está dentro de la costilla, y esto es un callo óseo por una fractura vieja de costilla. Entonces, en realidad lo que estoy viendo acá es un callo óseo y no hay ninguna imagen nodular en el pulmón. Nódulos solitarios, que pueden ser granulomas, carcinomas, metástasis solitarias, quistes idiotídicos, amartomas. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar determinar la probabilidad de malignidad de un nódulo según la clínica y cómo se apariencia, qué forma tiene, cómo es el tamaño, los bordes, si tiene o no tiene calcificaciones, qué densidad tiene,
¿Y cuánto crece? La velocidad de crecimiento es a través de sucesivos controles. Bueno, el 80% de los nódulos son benignos, son menores de 2 centímetros, sin embargo un tamaño pequeño no excluye el tumor, el 15% son menores a 1, el 42% son menores a 2. ¿Qué sugiere malignidad? Bordes espiculados, bordes lobulados. Y los bordes lisos generalmente son en patologías benignas, pero no descartan la malignidad. Pero si vos ya ves una imagen que tiene bordes espiculados o lobulados, ya vas a tener que avanzar con los estudios y no esperar a ver cómo evoluciona por ahí en 3 o 6 meses. Entonces, imagen nodular de baja probabilidad, tenemos una imagen densa de parénquima pulmonar, de bordes definidos, no vemos en este caso que esté haciendo efecto de masas frente a las estructuras adyacentes. Acá tenemos una imagen ya diferente, acá tenemos una imagen nodular de bordes lobulados, fíjense cómo tiene indentaciones, está atravesando la cisura, lo que le hablaba antes, acá tenemos la cisura, y fíjense cómo la pasa la cisura, este es otro signo de malignidad. Acá se le pone de malignidad intermedia, pero ya una imagen así hay que estudiarla, porque esto es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. O la típica imagen de nódulo espiculado, con espículas con contactos subpleurales y retracción de la pleura. Esto ya es muy sugestivo de malignidad. Cuando ya tiene espículas, las espículas tienen contacto pleural, tanto mediastinal o subpleural parietal, y estas espículas retraen el parénquima, si ven cómo está tironeándolo y como hay triangulitos, son signos de malignidad. Bueno, ¿qué características pueden tener? Pueden tener pseudocavitaciones y broncograma, que eso va más siguiendo hacia lo que es un cáncer. Presencia de grasa. Cuando tienen grasa, cuando nosotros vemos una imagen nodular en el pulmón que tiene distintas densidades, tiene densidad de partes blandas, tiene densidad grasa, o tiene también densidades óseas, pensamos en hemartomas, que son lesiones benignas. Entonces, la presencia de grasa frente a una lesión es sugestivo de una lesión benigna. Y bueno, la clasificación. Patrones benignos de las calcificaciones. Cuando la calcificación es central, es difuso o está en láminas, hace pensar en patología benigna. Este es un tipo de clasificación específica que se dice en popcorn o en pochoclo, que son clasificaciones lobuladas centronodulares, hacen pensar en un hemartoma. De 36 al 63% de los nódulos benignos no están calcificados, los hemartomas calcifican entre un 5 y un 50% de las veces, y los cánceres calcifican en un 6% de las veces, son amorfas y son difusas. ¿Qué es importante para distinguir un patrón de calcificación entre benignidad y malignidad? En un nódulo, las clasificaciones malignas suelen ser periféricas o ser puntillados. Ver múltiples microcalcificaciones dentro de la lesión. ¿Y qué nos sugiere que sean benignas? Calcificaciones en lámina, calcificaciones centrales, que esté completamente calcificado, que lo que hace pensar es un granuloma calcificado, o este tipo de calcificación de bordes lobulados centronodular llamada popcorn. Acá hay un ejemplo de lo que debe ser un granuloma calcificado. Nosotros vemos una imagen nodular de bordes definidos, de densidad cálcica en su interior, o sea, o calcificada. Esto probablemente sea un granuloma, es una lesión benigna. En cambio, fíjense acá como tenemos, yo más que nódulo esto lo llamaría masa, pero bueno, tenemos una imagen nodular de bordes lobulados con calcificaciones periféricas y centrales y microcalcificaciones interiores. Eso me hace pensar más en que es una patología maligna. Y este es el caso contrario a lo que les mostraba acá, que ya se lo mostré 2 veces, una imagen nodular en topografía del pezón, y uno dice que es el pezón. Y en este caso tenemos lo mismo, tenemos una imagen nodular, pero fíjense que es más densa en topografía donde podría estar el pezón, pero si lo vemos en un corte, por eso siempre el par radiológico, ¿no? Si lo vemos en un perfil, vemos como la imagen es una imagen nodular intrapulmonar, porque si fuera el pezón la veríamos acá, o la veríamos acá. Y acá la estamos viendo dentro del pulmón, en el lóbulo inferior derecho.
Entonces, esto sí es una imagen nodular real y no es un pezón, por eso hay que tener mucho cuidado cuando se evalúan esas imágenes. Pero principalmente fíjense que son más densas y porque hay que tener, ¿no?, el par radiológico. Bueno, acá tenemos para mostrar una imagen nodular, impresiona de bordes definidos. Esto parece más un vaso que un tracto. Esto me va a hacer pensar que es una patología benigna. Generalmente entre 3 o 6 meses, según los antecedentes del paciente, se va a controlar. Ujú. Y en este caso tenemos ya un nódulo más grande con calcificación central y calcificación periféricas. Fíjense cómo tiene calcificaciones periféricas. Esto por ahí nos va a pensar hacer, perdón. Y estas áreas hipodensas que vemos acá, que es contenido graso, entonces una imagen así nos va a hacer pensar en un amartoma. Tenemos calcio, tenemos densidad de partes blandas y tenemos tejido graso. Tenemos los tres tejidos que componen normalmente el parénquima pulmonar, por lo tanto, amartoma. Y en este caso ya tenemos un nódulo de bordes irregulares, por lo menos en la ventana mediastinal, que tiene distintas densidades en su interior. Me puede decir, bueno, esto es grasa, no es grasa, habría que medirlo, habría que ver, pero ya cuando hacemos una ventana de pulmón, vemos que tiene bordes irregulares, vemos que tiene bordes espiculados, vemos que esos bordes contactan con la pleura, por lo tanto son todos signos de malignidad. Esta imagen hay que estudiarla. Y bueno, en este caso no hay mucho que decir, tenemos una imagen espiculada, ya se ven las espículas en ventana mediastinal de bordes irregulares, y ya con la ventana pulmonar podemos ver bien las espículas, y cómo hace estas pequeñas retracciones pleurales, también signos de malignidad. Bueno, este es un algoritmo de cómo se usa, de lo que se puede hacer según baja, alta o mediana probabilidad, no importa. Y después tenemos cuando es nódulo único. Cuando tenemos nódulos múltiples, tenemos que pensar en granulomas, en metástasis y en quistes ideatídicos, principalmente, según los antecedentes del paciente, metástasis. Por ejemplo, tenemos esta placa de tórax posterior, en donde vemos múltiples imágenes nodulares de distribución difusa y bilateral. En primer término, esto es una suelta de lo que se le diría una suelta de globos o sugestivo de secundarismo pulmonar. Siempre no hablando con los antecedentes del paciente. Fíjense cómo se ve una metástasis por tomografía, en donde vemos múltiples imágenes nodulares de distribución difusa y bilaterales. También estas imágenes nos hacen pensar en secundarismo hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, que es una sarcoidosis, porque la sarcoidosis también da múltiples imágenes nodulares, tenemos que tener en cuenta lo que habíamos hablado antes, ¿no? En que los antecedentes del paciente, en qué le viene pasando, en otros signos, como por ejemplo acá vemos áreas más en vidrio esmerilado, entre los nódulos, las vemos más densas, tendríamos que ver a ver si tiene calcificaciones ciliares o no, pero bueno, este era un paciente que tenía una sarcoidosis, como también hay que tenerlo en cuenta en las imágenes nodulares, en imágenes multinodulares en los pulmones. Bueno, masas pulmonares. A la cabeza el cáncer de pulmón, después pueden ser los quistes ideatídicos, metástasis únicas o silicosis, que es una enfermedad asociada a las neumoconiosis, asociadas a las enfermedades de trabajo. Entonces, bueno, el cáncer de pulmón. Es el segundo cáncer a nivel de frecuencia y el primero en mortalidad a nivel mundial. Suele diagnosticarse en estadios avanzados, debido a que en los estadios iniciales generalmente es asintomático. El principal factor es el tabaco. Y clínicamente suele presentarse como un síndrome constitucional asociado a clínica respiratoria, tos o hemoptisis. La lista de los tumores pulmonares que hay de la Organización Mundial de la Salud. Y los métodos de estudio del cáncer. Radiografía simple de tórax, proyecciones posteriores y laterales, para verlo en un primer término y decir, esta imagen no me gusta, esta masa no me gusta, este nódulo no me gusta, vamos a pasar.
a la tomografía con contraste tóraco-abdominopelviana con contraste endovenoso. ¿Por qué es tóraco, abdomino y pélvico? Ya estamos buscando metástasis. Metástasis óseas, metástasis en glándulas suprarrenales o hígado, por eso vamos a agregar lo que es abdomen y pelvis. Y si el paciente tiene síntomas neurológicos, también un cerebro para ver que no haya metástasis cerebrales. Después, bueno, habla de las pruebas suplementarias, el PET-TC, que son pacientes candidatos para que todavía están candidatos para cirugía, para evaluar cualquier foco metastásico que no veamos por las imágenes simplemente. Eso puede ser, esto es lo que se valora generalmente, son los ganglios. Si el ganglio no lo veo adenomegálico, pero sí veo un aumento de número de ganglios en un cáncer de pulmón, son ipsilaterales a la masa, el paciente tiene la posibilidad de un tratamiento quirúrgico temprano, tengo que ver que ninguno de esos ganglios contralaterales por ahí o en otros lugares del cuerpo no tenga metástasis. Para eso se hace un PET-TC. Y bueno, la resonancia del cerebro para lo mismo, para metástasis cerebrales. Fíjense en este caso, en donde tenemos una masa paramediastinal en el lóbulo inferior derecho. Entonces nosotros hacemos una radiografía, vemos esto hay que seguir estudiándolo. Este es el perfil, y vemos como acá tenemos la silueta cardíaca y como la masa está en el lóbulo inferior y anterior derecho. Acá pasamos a la tomografía, en donde tanto en ventana de pulmón como en ventana de parénquima vemos una imagen, una masa. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos de la ocupación de los bronquios, del broncograma aéreo en una neumonía? Y vos me decís, bueno, ¿y por qué eso no es una neumonía? Fíjense cómo viene el bronquio y se amputa. Ven que acá ya empieza con contenido y no es que lo veo seguir por dentro, sino que acá se corta. Esto es una amputación bronquial. Fuera de eso, ¿no? Vemos un tracto que contacta con la pleura parietal y la retrae, y vemos algunas imágenes que impresionan espículas. Y ya pasado a la ventana pulmonar, vemos como en realidad es una imagen espiculada, con una amputación bronquial y contacto pleural parietal con retracción del mismo. Esto es para que vean cómo evoluciona un cáncer de pulmón a la libre evolución, tiene una evolución muy rápida. Fíjense cómo se ven, cómo la masa empieza y en los sucesivos, o sea, cómo empieza la masa y cómo fue el control de la masa a los 18 meses. A veces los pacientes se les dan los diagnósticos y o los niegan o prefieren no tratarse o vuelven cuando tiene síntomas porque dicen, no siento nada, yo no tengo nada. Esto es lo que pasa con un cáncer de pulmón a la libre evolución. Aprovechamos también para mostrar imágenes ganglionales en el espacio retrocavo pretraquial. Así es como se ve un ganglio. Yo tengo que medir el eje anteroposterior o el eje corto. Si es mayor a 1 centímetro, yo digo que el ganglio está en rango adenomegálico. Y fuera de esto, también podemos ver cómo esta masa evolucionó, cómo esto es tráquea, estos son los bronquiofuentes, cómo está ocupando el bronquio. Fíjense cómo el bronquio tiene contenido en su interior y está aplastado con respecto a su contralateral. Y como también esta masa invade el mediastino. Nosotros tenemos la pleura mediastinal, si la seguimos por acá, la seguimos por acá, la seguimos por acá, y en el momento que vemos la masa, yo acá no la veo, no es que veo la pleura y veo la masa por el otro lado, veo una densidad de partes blandas en contacto con la pleura y en contacto con la grasa mediastinal. Por lo tanto, yo esto ya estoy pensando que es una masa pulmonar con invasión mediastinal. Lo mismo, pero en la ventana pulmonar, donde hace metástasis, generalmente, ganglios, glándulas suprarrenales, hueso, cerebro e hígado. En este caso es como veíamos antes, como vemos como una masa pulmonar, en este caso tiene derrame bilateral, pero vemos cómo está en contacto con la pleura mediastinal y vemos densidad de partes blandas dentro de la grasa mediastinal. Esto es una invasión mediastinal por parte de un tumor de pulmón. Este es otro caso en donde vemos enfisema paraseptal, centrolobulillar, ¿no? Lóbulos superiores,
Seguramente este es un paciente fumador. Vemos una masa pulmonar en el lóbulo superior derecho asociada a enfisema, asociada seguramente a un paciente fumador. Es un cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. En este caso, la tomografía de abdomen sin contraste. Hígado, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, estómago, ángulo esclérico del colon, vaso, glándula suprarrenal izquierda, perdón, las glándulas suprarrenales tienen forma de Y invertida, y en topografía, donde tendría que estar la glándula suprarrenal derecha, lo que veo es una gran masa en topografía de la glándula suprarrenal derecha, en un paciente con una imagen pulmonar. Esto es una metástasis de cáncer de pulmón hasta que se demuestre lo contrario. Si yo a esto le agrego contraste endovenoso, va a realzar. Esto es otro lo mismo, tenemos una imagen especulada, el lóbulo superior derecho, con contactos pleurales, y lo que tenemos abajo es una ventana ósea de la pelvis, en donde encontramos una lesión de tipo osteolítica en el alerón sacro izquierdo, compatible con una imagen lítica. En el alerón sacro izquierdo, esto es una metástasis hasta que se demuestre lo contrario. Con esta imagen pulmonar, esto es una metástasis ósea en el alerón sacro izquierdo de una metástasis pulmonar. Y este es otro caso de cómo se ve la metástasis, cómo realiza la metástasis en cerebro, también a causa, ¿no?, de un tumor pulmonar. Y pensamos en metástasis porque no es una lesión única, sino que tenemos múltiples lesiones. Bueno, este es el TNM, cómo se clasifica. Lo importante del TNM, lo que vamos a poner un punto de corte, es para el estadio 3B. ¿Qué diferencia el estadio 3B del resto anterior? Que hasta el estadio 3A tiene una chance quirúrgica, primera. Y ya a partir del STRAS B hay que hacer tratamiento oncológico. Y fíjense que lo diferencia es el N3. ¿Qué es el N3? Son metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, iriales contralaterales, escalénicos, supraclaviculares. Bueno, lo importante acá, que para diferenciar eso, es que vos les digas si hay ganglios adenomegálicos contralaterales a la lesión. Si yo vengo ganglios adenomegálicos en la ventana retrocavo pretraquial con una masa pulmonar izquierda, y ya pienso que ese paciente tiene invasión ganglionar contralateral. Y si veo ganglios en la ventana ortopulmonar y una masa pulmonar derecha, es lo mismo. Ya pienso que es un N3, el N3 en principio ya lo ubica en un estadio 3B, por lo tanto, antes de una cirugía va a tener que tener tratamiento oncológico. Bueno, no, ni hablar si ya tiene metástasis. Es un tumor bastante difícil. Nosotros tuvimos un caso, un paciente que entró por una neumonía y tenía algunos síntomas de impregnación, pero la imagen era muy clara de neumonía y tenía expectoración y tenía fiebre, entonces se lo decidió esperar al paciente, fue resolviendo la neumonía, no se vio nada más, y 3 meses después apareció con una masa peribronquial iliar derecha, con metástasis en glándulas suprarrenales, con metástasis en el hígado, y comparando las imágenes anteriores con la nueva no había, no había una lesión. Vos podías ver el bronquio donde salía la lesión, no se veía nada. Son tumores muy agresivos. Bueno, vamos a pasar a la patología de la pleura. Derrames y colecciones, neumotoras, engrosamientos pleurales benignos y las neoplasias. Bueno, el derrame pleural. Acumulación de líquido en la cavidad pleural en condiciones normales es de 5 mililitros, se clasifica en exudado y transudado de acuerdo a su composición bioquímica, puede estar libre o no libre, una tablita de según cómo es el derrame, qué patología puede orientar. Placa. Paciente que tiene un marcapasos. Miren el lóbulo pulmonar derecho, como tenemos velado todo lo que sería prácticamente el lóbulo pulmonar inferior, y una línea que es una línea recta, o sea, un nivel hidroaéreo, un nivel hídrico, o una cisura que está separándolos. Cuando nosotros no vemos nada por detrás, vemos blanco,
y tenemos una línea, o la línea curva, que creo que la línea de Amazon se llamaba, vamos a pensar en un derrame pleural. Y pasamos a tomografía. ¿Cómo lo vamos a ver en tomografía? Lo vamos a ver, el derrame pleural lo vamos a ver entre las capas de la pleura. Sabemos que el espacio es virtual, esta es la pleura parietal, esta es la pleura visceral, contenido líquido. Cuanto más complicado es el contenido, mayor densidad va a tener el líquido. Entonces a mayor densidad yo puedo pensar que puede ser líquido hemático, puede ser pus. Y la distribución, fíjense, eso es un poco de líquido peripático también, y este es el derrame pleural. No confundir, acá tenemos el diafragma. Entonces, esto es parénquima pulmonar, esto es diafragma, esto es líquido perihepático, y esto no. Acá tenemos la línea del diafragma, y esto es líquido derrame pleural izquierdo. Y en este caso, lo mismo, acá tenemos derrame pleural izquierdo, derrame peripático izquierdo y derrame pleural izquierdo. Derecho, derrame peripático derecho, perdón, y derrame pleural izquierdo. Y la conformación que tiene, que es cóncava, eso nos hace pensar que el derrame es libre, es líquido que está circulando entre las hojas de la pleura libremente. Cuando nosotros ya tenemos estas imágenes, que son loculadas, fíjense como no, el parénquima no es una imagen cóncava que se va distribuyendo, sino que tenemos, por ejemplo, acá esta indentación, tenemos esta imagen lobulada, nos hace pensar en un derrame no libre. Podemos pensar en un empiema, podemos pensar en un derrame pleural tabicado, en un derrame pleural maligno, pero bueno, la diferencia es que cuando nosotros vemos el derrame pleural así, decimos que no es no libre, por lo tanto hay que estudiar otras patologías. Neumotórax. ¿Qué es? Es la presencia de aire en la cavidad pleural con posterior colapso pulmonar, causas traumáticas abiertas y cerradas, iatrogénico, por ruptura de bullas, por enfisema, neumonías, abscesos, fístulas, metástasis, enfisema, varias las causas del neumotórax. ¿Qué es lo que vamos a ver? Principalmente en una placa de tórax postero-anterior. Fíjense la hiperclaridad. Fíjense cómo veo todo negro, el pulmón derecho, y el pulmón izquierdo lo veo como se ve normalmente. En este caso, y a pesar de eso, también vemos una imagen nodular, lateromediastinal, en una imagen nodular lateromediastinal que lo que está representando es la compresión del parénquima hepático, el parénquima pulmonar. Esto es un derrame, esto es un neumotórax grado 3. ¿Cómo lo vamos a diferir? Se diferencia por grado según la placa de tórax. Se traza una línea, en la línea media hemiclavicular. Si afecta el neumotórax menos del 10%, es un grado 1. Si llega hasta la línea hemiclavicular, es un grado 2. Y si pasa la línea hemiclavicular, es un grado 3. ¿Cómo diferenciar un neumotórax de una placa de tórax? Porque esto claramente es muy evidente, ¿no? Claramente también esto puede ser una pregunta de examen, tanto una tomografía como una placa. La trama vascular. Si ustedes ven, la trama vascular llega hasta la periferia. Nosotros podemos ver vasos hasta la periferia. Y si yo trato de hacer una trama vascular acá, no veo nada. Sigo el hilio, veo esta imagen acá, nodular, comprimida, y acá no veo trama en ningún lado. Eso me hace pensar en el grado de neumotórax. En el grado de neumotórax, ¿y qué tiene un neumotórax? No le veo la trama vascular y hiperclaridad de un pulmón con su contralateral. Si pasamos a la tomografía, es mucho más fácil para ver pequeños neumotórax. Perdón. Lo de la trama vascular, también dependiendo de la línea media clavicular, depende del grado. Y sí, porque vos, o sea, en realidad lo que vos vas a tener es el aire empujándote el parénquima pulmonar. Entonces no vas a tener trama donde hay aire. Para la clasificación en realidad es lo mismo, porque la línea vos la usás la línea hemiclavicular. Pero si vos ves vascularización por ahí hasta acá, decís, Sí. bueno, es un grado 1, si ves vascularización hasta acá, decís un grado 2, no ves vascularización, un grado 3. Bien. Bien, en tomografía,
mucho más fácil. Vamos a ver aire. En una ventana de pulmón vamos a ver negro. No veo vasos, no veo intersticio. Puedo llegar a ver lo que es esto, que es la compresión del parénquima pulmonar por el aire, pero bueno, en una tomografía veo negro. Una ventana de pulmón es un neumotórax. Esto por ahí en la tomografía es mejor para ver pequeños neumotórax. Los neumotórax grandes se ven bien en la placa, pero a veces los pequeños neumotórax pueden pasar inadvertido de la placa, pero en una tomografía con ventana pulmonar se van a ver muy bien. Neumotórax por un paciente con metástasis múltiples. Fíjense qué bien que se ve, como vemos los bordes pulmonares y como vemos el aire. Este es un paciente, lo mismo, con múltiples metástasis pulmonares, pero en este caso lo que está mostrando es un hidroneumotórax. Fíjense las ventanas, la ventana de parénquima, como vemos el líquido, como vemos el derrame pleural, que tiene un aspecto libre porque tiene una concavidad, y acá tenemos un nivel hidroaéreo y vemos negro. No le podemos pedir más. A la ventana de mediastino pasamos a la ventana de pulmón, donde vemos que todo eso que era líquido lo vemos blanco, y todo lo que era negro es un neumotórax. Entonces en este caso es un hidroneumotórax, con nivel hidroaéreo. Engrosamientos pleurales benignos. Pueden ser únicos o múltiples, pueden estar en placas o en difusos, generalmente están asociados a secuelas de derrames, de traumas, a procesos postquirúrgicos, a la tuberculosis o a la asbestosis. La asbestosis, que es la enfermedad por asbesto, suelen ser engrosamientos pleurales con calcificaciones en placa. Suele estar clasificada la pleura diafragmática, y es importante tenerlo en cuenta en un paciente con antecedentes de asbesto o enfermedad por asbestosis, por el tema de los mesoteliomas o de los tumores pleurales, que es una de las causas más frecuentes, es la enfermedad por asbesto. Engrosamientos pleurales de tipo benigno. Vemos un engrosamiento de la pleura, densidad de partes blandas, donde no vemos ninguna imagen que lo altera y ni nada. Podemos pensar que son seculares. Acá tenemos estos engrosamientos, que ya estamos viendo engrosamientos con clasificaciones lineales o clasificaciones en placas. También pueden ser secuelares, pero bueno, en este caso por ahí también habría que investigar a ver si el paciente estuvo o no estuvo expuesto laboralmente o en su vida hacia el asbesto. Y bueno, por último, las neoplasias, que es el mesotelioma maligno, es la neoplasia primaria pleural más común, es de mal pronóstico, está relacionado con la exposición al asbesto, y lo que vamos a ver son engrosamientos pleurales nodulares concéntricos, que pueden incluir las cisuras, la pleura mediastínica, placas pleurales, puede estar calcificado o no, puede estar asociado o no, bueno, a la exposición del asbesto. Hay pérdida del volumen del emitoras afectado, con retracción mediastínica y elevación del hemidiafragma. Y puede invadir la pared torácica, el pericardio, el mediastino, o puede dar metástasis a distancia. Fíjense cómo se ven, son pleuras irregulares, engrosadas, esto no es derrame, tiene densidad de partes blandas, comparado con su lateral y contralateral, ¿no? Como vemos un engrosamiento circunferencial pleural irregular, de densidad de partes blandas, con engrosamiento cisural. Entonces ¿no? Se tendrá que seguir estudiando, pero sugestivo de mesotelioma. Bueno, chicos, terminamos. Sé que es larga esta clase. Ya tienen todas las clases allá, pasen por el servicio, les van a dar todas las clases. Y bueno, recuerden las neumonías, recuerden los neumotórax, recuerden el enfisema, que son posibles preguntas de examen, que recuerden los derrames pleurales. Así que bueno, chicos, nos vemos y mucha suerte. Chao, gracias. 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 Una pregunta. Perdón, Sí, ¿se podría llegar a mandar por mail las diapositivas? a ver, para que dejo de compartir. Déjame ver cuánto pesan. 16. Capaz comprimidas si no se pueden mandar. Porque el otro día nos mandaban un video. Siento que capaz se la banca el mail. A ver, mira, vamos a ver O algo. capaz por Drive. Si la compartís por Drive no se puede. A ver, denme un segundito.
vamos a hacer estos. Sí, esto no. Para que lo tenga bien. No. Estas dos. Ay, me falta una. Ahí las voy a comprimir, voy a ver si se las puedo mandar por mail. Me pasan un mail, se las mando y me avisan.